¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer otra predicción por sí o por no. La estrella de este canal, algo que veo que les gusta mucho, así que voy a seguir haciéndolo y que puedan preguntar lo que quieran. O sea que recuerden que pueden hacer la pregunta que quieran mientras la respuesta involucre un sí o un no. Ya saben cómo funciona esto, o sea, yo voy a dar distintas alternativas para responder a esa pregunta y voy a tratar de que sea lo más cercana posible, pero se van a dar cuenta por lo que respondo si la respuesta es sí o no claramente. Así que en algunos casos habrá diferencias, bueno, uno nunca sabe con qué se va a encontrar en una lectura de cartas. Pero bueno, vayan pensando en esa pregunta por sí o por no que quieran hacer. Recuerden preguntar cosas posibles, ¿no? Como digo siempre, no preguntar cosas que excedan el tipo de vida que llevan o el tipo de actividades que desarrollan, no cosas que caigan del cielo porque sí. Van a tener una respuesta en lo afectivo, en lo material o en lo laboral y también en lo espiritual. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Estoy acomodando las tres zonas, ya mezclé las cartas, así que voy a colocar algunas piedras simplemente para que elijan sin ningún significado en particular. Y la idea es esa, es por sí o por no. Van a tener una respuesta y ya saben que pueden preguntar a mejores preguntas, mejores respuestas. Van a tener mucha más cualidad en eso. Vamos a poner la piedra negra en la primera fila de cartas. Vamos a poner la blanca en la segunda fila de cartas y la rosa en la última. Así que estas son las piedras que tenemos acá para que ustedes puedan elegir. Recuerden que también pueden elegir hacer tres preguntas y elegir una piedra para cada una de esas. Ya saben, esto es un poco general, es un interactivo, un tarot interactivo por sí o por no. Pero pueden tener respuestas bastante cercanas a lo que están preguntando. Así que bueno, los voy a dejar ya unos segundos que elijan cuál piedra les llama más la atención, ¿no? O sea, la negra, la blanca o la rosa. Los dejo ahí pensando unos segundos. Bueno, supongo que ya deben tener una piedra elegida, así que voy a empezar por la piedra negra. Voy a hacerlo con solución de continuidad, no voy a detenerme a separar el video, así que la piedra blanca va en segundo lugar, ya la estoy quitando. La rosa va en último lugar. Así que vamos a ponerla ya acomodada, sacar un costado para que no nos molesten. Van a tener también el consejo del oráculo. O sea, voy a hacer el Animal Spirit para darles un consejo si quieren revertir alguna de las situaciones que les salgan. Así que bueno, ya estamos con la piedra negra, por sí o por no, en este tarot interactivo que es increíble, es genial para verlo y para podernos sacar todas las dudas. Es casi, si lo piensan, como una sesión de tarot privada, porque ustedes eligen. Así que ya lo tienen acá. Voy a tomar la piedra negra ya para los que eligieron la piedra negra. La voy a colocar ahí. Voy a mezclar solo un poquito, apenas para que tengan un poco de movimiento las cartas. Voy a cortar en dos porque así me place. Y voy a poner las 5 cartas que definen esa respuesta. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartas para la piedra negra por sí o por no. A ver qué nos quieren contestar estas cartas, ¿no? ¿Qué nos quieren decir de ustedes y de lo que han preguntado? Vamos a dar la vuelta. Primero les voy a decir la respuesta. Tenemos la reina de espadas, 2 de espadas, la reina de bastos, la reina de pentáculos y finalmente la emperatriz. Bueno, interesantes cartas, muy interesantes. La respuesta es sí a lo que preguntaron. Como les digo siempre, en distintos ámbitos va a tener distinto tipo de respuestas, pero en cualquiera de los casos la pregunta que han hecho es sí.
Eso ya lo tenemos definido. Ahora vamos a ver las particularidades del ámbito donde hayan hecho esa pregunta. Si es en el ámbito afectivo, les cuento algo. Alguien tomó una decisión racional, tal vez hubo una separación, no quiere decir que hayan sido parejas, sino que si era una persona que les interesaba, ¿no? Que se ve acá en el 2 de espadas, se hayan distanciado, tal vez haya un intento, una atracción, y después se distanciaron por algún motivo. Si era una pareja establecida o están preguntando por una persona que podría volver a tener interés en ustedes o podría volver con ustedes, es igual, o sea, hubo una separación en el medio y alguien tomó una decisión tal vez muy racional, muy fría, saliendo de lo emocional, de alguna manera escapando de lo emocional, tomó una decisión cerebral, una decisión que no pasaba por los sentimientos. Se ve acá en este caso que sea una pregunta del orden afectivo, la reina de bastos, o sea, la vuelta de la alegría tras esta situación oscura, tras esta parte. Fíjense cómo cambia mucho la tirada si uno la ve hacia la izquierda con esa decisión de espadas, ¿no? Esa decisión racional, después con esa separación, o sea, alejamiento, y a partir de acá todos son frutos buenos, o sea, la reina de bastos que trae la alegría, la reina de pentáculos, que son dos cartas muy importantes. Les aclaro que eso tanto si son chicos o chicas, ¿no? La reina de bastos es la alegría y la reina de pentáculos es la riqueza emocional y es el saber manejar las emociones de otra manera. Tiene que ver con la sabiduría, la reina de pentáculos, o sea, sabiduría más alegría. Y la última carta, que es la que nos define la situación donde termina toda esta historia, es la emperatriz. O sea que la respuesta es muy positiva. Así que si están esperando alguna persona que reaparezca o demás, tal vez ustedes tengan, si fueron ustedes los que tomaron esta decisión racional, tal vez tengan que demostrarle con alegría, ¿no? O sea, volver desde una manera simpática con la persona, de volverse a manejar con los chistes internos, con las bromas internas o con la amabilidad que ellos conocían de ustedes, sea la forma de retornar. No necesariamente dice que la persona, si preguntando si la persona vuelve, sí, también. Ya ese periodo oscuro de la separación quedaría atrás y volvería a recordar los buenos momentos, o sea que lo tienen ahí presente. Eso en cuanto al afecto, al amor, a lo que fuera la parte afectiva, si la pregunta que hicieron fue por ese lado. También hay un crecimiento, o sea que si hubo un tiempo entre que ustedes no se vieron y volvieron a verse, es muy interesante el crecimiento que se dio. Si esta pregunta que hicieron tiene que ver con la parte económica, pasa lo mismo, o sea, viene un periodo en que estuvo un poco mal, donde no tenían todo puesto en lo que estaban encarando, y ahora la situación económica se está tomando con otra, digamos, de manera más entusiasta, ¿no? Estas dos cartas nos revelan eso. Y la emperatriz al final habla de que ya se está generando, o sea, de que esa cuestión económica progresaría, sobre todo porque tiene la reina de pentáculos delante de la emperatriz. Así que si preguntaron por un crecimiento económico o algo así, eso tiene muy buenas perspectivas. Recuerden no quedarse en estos fracasos, volver a esta parte que es el camino que están de alguna manera recorriendo en este momento. Si hablan sobre un ingreso de dinero, lo mismo, ese dinero estaría por ingresar a la brevedad. Si no es para los últimos días de este mes, será para los principios del mes siguiente, pero ese dinero ya está. Si tiene que ver con el progreso espiritual, bueno, también, de alguna manera la respuesta es sí, y fíjense cómo este progreso se da de haber dejado de lado mucha gente y muchas cosas que les hacían mal para poder encontrarse con ustedes mismos desde un lugar más feliz y poder obtener esa sabiduría y enriquecimiento personal que les permite ascender a la creatividad, hacia la generación y hacia otras cuestiones. O sea que es muy interesante la tirada piedra negra. La respuesta en cualquiera de los casos es sí. Vamos a ver ahora qué nos dice el Animal Spirit. Voy a sacar una carta de este oráculo para ver con qué energía mejorar todo esto. Lo tengo ya mezclado.
Y nos sale el dragón volador, el espíritu del dragón volador, el Dragonfly Spirit. Dice, cree, fíjense qué interesante la frase, cree en las ilusiones trascendentes. ¿Qué significa esto, no? Miren qué hermosa la carta del dragón volador, o creo que sería así. En español no sé cuál sería la traducción, alguien me puede ayudar tal vez en los comentarios. No recuerdo el nombre del insecto en este momento, que más que insecto es una belleza, ¿no? El dragón volador, Dragonfly Spirit, Truth Transcendent Illusion. O sea, cree en las ilusiones trascendentes. ¿Qué quiere decir en las ilusiones trascendentes? Estamos hablando de que no son ilusiones que no están afincadas sobre algo, sino que son ilusiones concretas. Son ilusiones que tienen que ver con algo que nos trasciende a nosotros en el tiempo y en los vínculos. Así que la cuestión es creer, es tener fe en que las cosas pueden cambiar desde este lugar hacia este, ¿no? No estar todo el tiempo recurriendo al pasado como símbolo de fracaso. Así que este dragón volador, este espíritu del dragón volador, nos da eso, o sea, cree en las ilusiones trascendentes, en aquello que de alguna manera piensas que tiene que ver con un cambio en ti y que va a hacer que lleves hacia un mejor lugar todo tu proyecto de vida. Así que muy bueno, realmente Piedra Negra han tenido una lectura muy positiva y como les dije, en cualquier situación que pregunten, la respuesta es sí para la Piedra Negra. Voy a retirar las cartas y ya mismo voy a comenzar con la lectura para la Piedra Blanca, que es lo siguiente. Así que vamos a ver para la Piedra Blanca, ¿qué tenemos acá? Tenemos la Piedra Blanca. Vamos a sacar la Piedra Negra también de su lugar de pertenencia. La Piedra Blanca. Aquellos que eligieron la Piedra Blanca, recuerden, les voy a contestar por sí o no en este tarot interactivo y vamos a ver qué es lo que nos toca. Sacamos la Piedra Blanca, mezclamos un poco las cartas, apenas nada más. Voy a hacerle un corte en dos para ver qué nos sale. Y vamos ya con las 5 cartas que van a responder la pregunta que hicieron por sí o por no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartas ya listas para responder. Vamos a ver qué les sale Piedra Blanca. Vamos a ver si tienen una respuesta por sí o por no con la Piedra Blanca. Ya mismo voy dando vuelta a las cartas. Tenemos el caballo de espadas. Tenemos el 9 de pentáculos. Tenemos el 4 de copas. Tenemos el 5 de espadas. Y tenemos el 8 de espadas. Bueno, Piedra Blanca, claramente la respuesta a la pregunta que hicieron. Tal vez hayan preguntado algo bastante lejano a lo que ustedes pueden en este momento visualizar como una solución. Tal vez hayan preguntado algo que los excede o que no está enfocado en lo que realmente deberían estar enfocados, pero la respuesta es claramente no. Y es no para cualquiera de las preguntas que hayan hecho. ¿Por qué no? Salvo en el caso por ahí de lo económico, pero bueno, ahora lo vamos a ver. En el caso afectivo, alguien fue defraudado acá, o sea, está claramente el 4 de copas. Fíjense lo que es la carta, fíjense lo que es la actitud de la chica, ¿no? O sea, una actitud están defraudados emocionalmente. El 5 de espadas nos habla de lo mismo. O sea que si fuera una pregunta afectiva, yo diría que uno a otro, así fueron 2 personas, esto les pasó a los 2. O sea, los 2 se sienten defraudados de lo que hizo el otro. Se sintieron lastimados. Tanto si fueran chicos o chicas, ¿no? Que represente cada una de las cartas. Alguien se defraudó a nivel emocional y alguien a nivel de lealtad. Puede que haya una infidelidad de por medio, si fue una relación que se llegó a establecer. Si llega a ser una relación donde hubo alguien que quería estar con la otra persona y no se llegó a concretar del todo, la persona perdió el interés. O sea, eso es lo que se ve. En algún momento pensó que todo esto iba a ser muy abundante. Está la carta de la abundancia ahí que nos marca un poco esto. Y ahora hay un estado de depresión
en el final de toda esta situación. Tenemos el 8 de espadas cerrando. Ya saben que yo, los que me conocen, a mí no me gusta decir porque sí, ay, viene todo bárbaro. Lo que les pido también que no pongan no me gusta en el video porque no es mi responsabilidad, al contrario. Yo estoy tratando de advertirles de una situación que no va, pero hay gente que cuando el resultado que preguntaron no le sale pone no me gusta, como si yo tuviera la responsabilidad de la elección que ustedes hicieron, hubiera tenido algo que ver acá, y no es así. También les pido a algunos que donen, también les mando saludos a la gente de España, de México, de Estados Unidos, del resto de Latinoamérica que siguen el canal, ya que me salí un poco de la tirada. Pero bueno, lo que les decía, hay alguien que defraudó y alguien también se sintió defraudado. No es fácil solucionar esto y es una situación que en realidad los angustia a los dos. Si es un tema económico, vamos a ver si preguntaron algo económico, hay un ingreso de dinero. Eso sí está claro en el 9 de Pentáculos. Si tienen algo que produjo dinero, salgan de esa inversión, de ese proyecto con el dinero ganado. Si han invertido en finanzas, por ejemplo, en operaciones financieras, este es el momento de irse de esa operación financiera porque se van a defraudar y pues va a terminar todo mal y se van a arrepentir. Van a estar diciendo, ¿por qué no me habré ido antes de acá cuando tenía una ganancia? O sea, le digo porque tengo varios inversores y financistas en el canal, así que bueno, ya saben, si hicieron alguna inversión a mediano plazo, salgan de ahí, traten de buscar algo más seguro donde mantener su dinero, porque no es muy bueno. Para los que estén esperando la entrada de un dinero tampoco es una buena situación, sale que no. También para los que busquen trabajo es una respuesta negativa. Y les diría que para la evolución espiritual estamos hablando de un descenso también. Hay alguien que intentó algo muy arriesgado, quiso saltar pasos en su crecimiento espiritual para obtener una riqueza más inmediata que a largo plazo no lo favorece. Los excede el lugar que quieren ocupar. Hay una pretensión que no es mala, hay una ambición de crecer espiritualmente muy rápido, pero eso no provoca finalmente una ganancia en su crecimiento. Tienen que cumplir los pasos. Recuerden que el orden es importantísimo en el crecimiento espiritual de cada uno. Por eso les digo, en lo económico no muy bien, la respuesta es no. En lo afectivo tampoco. Y en lo espiritual es esa recomendación, ¿no? Si preguntaron algo acerca, estoy mirando de si van a estar mejor emocionalmente, hay una alerta y tienen que cuidarse mucho más. Recuerden que el tarot no es para darse por vencido, sino todo lo contrario, es para tener una información, poderla manejar y poder mejorar los resultados. Así que si están sintiéndose un poquito deprimidos, un poquito alicaídos o cabizbajos, busquen otra solución porque no están yendo por buen camino. Vamos a ver ahora qué nos tiene para decir el oráculo del Animal Spirit, a ver qué podemos hacer para dar vuelta un poco a esta situación y que salga a nuestro favor. Voy a sacar una carta y nos sale The Buffalo Spirit, The Abundant Universe will provide. O sea, la abundancia del universo los proveerá. Es una carta de buena suerte, es una carta que tiene que ver con que en caso de que, fíjense qué hermosa parte esta carta, en caso de que tengan alguna situación, como decía, en el caso afectivo, tal vez sea otra la persona que tiene que llegar a sus vidas, el universo, la abundancia del universo los proveerá. Está hablando de buenas noticias, así que no se sientan tan mal con lo que sale acá porque vendrán nuevas noticias por delante, lo dice el Animal Spirit a través del Buffalo Spirit. Así que eso en el caso del afecto. En el caso del dinero lo mismo, tendrán dinero inesperado, buenas ganancias de otros lugares. Tal vez esta no sea la cuestión por la que preguntaron la más adecuada, pero finalmente tendrán suerte. Y si es una cuestión del universo relacionado con el crecimiento espiritual o con alguna cuestión más personal de lo que es la parte anímica, que hayan preguntado, su aspecto psicológico o de paz interior, ya saben, la abundancia nuevamente se presentará ante ustedes y todo esto será revertido. Así que Piedra Blanca, muchas gracias. Suscríbanse al canal si quieren que haga más videos. Pueden colaborar al CBU también o al PayPal.
Así que los dejo acá, voy a ver ahora ya mismo con solución de rapidez. Voy a sacar la piedra blanca y ya vamos con la piedra rosa. Bueno, la tenemos acá, la piedra rosa. Así que vamos a ver qué respuesta nos da. Recuerden que es un tarot interactivo por sí o por no. Y vamos a hacerlo a ver qué ocurre, qué respuesta tienen para la piedra rosa. Vamos a mezclar un poquito. Voy a cortar en 2 solamente. Acá está. Y voy a poner las 5 cartas que van a responder si la respuesta a la piedra rosa, la pregunta que ustedes hicieron, es por sí o por no. Tenemos las 5 cartas. Vamos a ver por sí o por no. ¿Qué nos quiere contar esta piedra rosa? Vamos a dar las vueltas. Las puse al revés, se ve el 5 de copas. Sí, puse todas las cartas al revés. Yo leo solamente al derecho porque me parece más claro, me parece que los significados al revés a veces son un poco exagerados. O sea, no creo que la carta de la torre, si está al revés, sea una buena noticia. O sea, pienso eso. Pero por darles un ejemplo, ¿no? Bueno, había algunas cartas al revés, así que la respuesta que les doy es sí, pero. Sí, pero. Hay algunas recomendaciones, no hay ni un sí ni un no exactamente con esto. Vamos a ver del tema afectivo. En el tema afectivo, si preguntaron por alguna persona que va a volver o por alguna situación de pareja o cosas que ustedes quieran ver, acá tienen que anular 2 cartas. O sea, tienen que anular la carta del final y la carta del principio. La respuesta es sí, pero. Volvemos a lo mismo. ¿Son capaces de dejar de lado aquellas cosas que han cambiado y también el dolor que han tenido en esta relación? ¿Tienen realmente esa capacidad de poder dejar de lado esto? ¿O realmente es un capricho? ¿O realmente es algo inmediato y no han pensado en el futuro de esta relación con esta persona? Pueden olvidarse, pueden recordar solo los buenos momentos, tener una expresión emocional y solamente desde ese lugar tener un comienzo que sea enriquecedor para las 2 partes. ¿Tienen esa posibilidad? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Si tienen esa posibilidad, esto no va a estar y todo va a salir bien. Ahora, si algún resquemor, si algún resentimiento queda en ustedes, esto no va a ocurrir. O sea que la respuesta es, yo diría que está cerca de un no en este momento. Ustedes pueden modificarlo, pero está cerca de un no. Así que sí, solamente si pueden dejar de lado esto. Si pueden volver a pensar en los momentos felices, en los sueños que tuvieron con esta persona a pesar de lo malo. Si pueden volver a sentir esa emoción que tuvieron en algún momento y reiniciar la situación. Ya sea que no hayan tenido algo con esta persona o que sí hayan tenido una relación y eso esté tratando de reiniciarse, por lo menos tengan un deseo o quieran saberlo al día de hoy. Así que esa es la visión. Recuerden, como les digo siempre, que a mí no me gusta, yo veo muchos canales donde a todo el mundo todo les va a salir bien, todo el dinero llegará a vos. A mí me gusta respetar a la gente que se suscribe y decirle lo que realmente veo en las cartas y que puedan aprender algo y mejorarlo. No darles que llega del cielo todo el tiempo. Me parece que estamos muy acostumbrados a eso y yo intento en eso ser diferente y tratar de decirles qué cosas tienen que cambiar para que esto esté bien, para que esto se solucione. Eso en lo afectivo. En lo económico hubo momentos mejores. Está la posibilidad de un reinicio frustrado. La respuesta para lo económico es sí, pero también volvemos a lo mismo. Pero el reinicio económico está a punto de ocurrir. De alguna manera ese inicio o crecimiento de la parte económica de ustedes, se han hecho una pregunta relacionada con eso, podría ocurrir. Ahora, ¿qué me cuentan las cartas de ustedes? Lo mismo que pasaba de alguna manera en la parte afectiva. Esta carta no debería estar. Esta carta del final, donde se siguen quejando y siguen viendo lo que pasó y no lo que tienen por delante, puede hacer que esto no prospere. Entonces, el consejo es no abrazarse al dolor. Hoy en día pasa mucho, la gente por ahí dice, no tengo, no llego con mi economía,
o mi dinero no está bien, o lo que sea. Después tienen un ingreso de dinero y dicen, sí, pero podría haber sido más, ¿no? O sea, hay un nivel de exigencia que a veces nos autoimponemos todos desde una falta de sabiduría, de estar siempre pretendiendo lo que no tenemos, de que el jardín del vecino o de otro siempre se vea más verde que el nuestro. Y hay que entender que son momentos, pero esta carta de seguir rezongando, de seguir quejándose una vez que esto comienza de nuevo, es lo que puede arruinar toda la energía de la pregunta que hicieron. Lo mismo si preguntan por algo espiritual. O sea, si pudieron deshacerse de esa parte de las pérdidas, de superar las pérdidas, volver a encontrarse en comunidad con ustedes mismos, llevar sus emociones a un lugar donde les permite comenzar un determinado proceso, no frustrarse porque es poco. O sea, es muchísimo todo esto, si fuera a nivel espiritual. Es un logro gigante. Deberían sentirse orgullosos de ustedes mismos y no que las ambiciones terminen arruinando toda esa fiesta, todo ese festejo interno que debería haber en ustedes, de haber aprendido esta lección, de haber olvidado, de haber dejado pasar las emociones. Volver a las emociones no es un buen camino de vuelta. Así que eso para la parte emocional y del crecimiento espiritual que ustedes estuvieran buscando en su pregunta. Si tiene que ver con una cuestión de superar un estado emocional, es lo mismo. Me dicen, bueno, supongamos, ¿voy a poder estar mejor de ánimo? Si alguien preguntó eso, la respuesta es no, no, porque volverás a caer en la misma situación de angustia si no haces algo para recuperar esto. Principalmente la capacidad de aprender a abandonar determinadas emociones, de salir un poco de la ira, de salir un poco de la revancha, de esa idea de que no se hizo justicia. Entonces es muy importante estas dos cartas para cualquier respuesta que ustedes buscaran positiva, dejarla fuera. Vamos a ver qué nos dice el Animal Spirit para la piedra rosa. Una hermosa carta, y fíjense cómo tiene mucho que ver, fíjense este hermoso gatito con alas y también con sus decoraciones, ¿no? Con sus joyas. Hasta tiene, si se fijan bien, tiene una pluma, a mí que me gusta la literatura, muy similar a alguna que usó en alguna fotografía Lord Byron, el gran poeta. Así que tienen el espíritu del gato que dice, claim your independence. Fíjense cómo es muy importante, justamente estos animalitos tan queridos y tan populares hoy día, tienen el tema de reclamar su independencia. Y acá está ¿dónde está la independencia? La independencia está en no esperar esto, en no esperar que los demás sean dueños de nuestras emociones. Que si dejamos algo y si pudimos abandonar el dolor, que ese otro no siga ejerciendo ese dolor sobre nosotros, que seamos independientes de lo que nos pasó, de nuestro pasado, de nuestras situaciones tristes, de nuestras depresiones o tristezas, que podamos tener una independencia de eso y poder ver nuestra realidad desde otro lugar mucho más enriquecedor, ya sea en lo económico, en lo afectivo, en lo personal, que hayan preguntado. Así que creo que es muy sabia esta carta de reclamen su independencia y clamen por su independencia. No queden atados a las cosas, sean independientes hasta de ustedes mismos. Eso es lo que podemos aprender de estos curiosos animalitos que vienen siempre a traernos un mensaje diferente a todos. Así que muchas gracias Piedra Rosa, muchas gracias a los que hicieron las 3 preguntas también, una para cada uno de las zonas. Les deseo que tengan un excelente día.